Señores, siempre os hablo de mis perfumes más habituales, pero hoy os quiero enseñar otra cosa, mi plan B, mi equipo B de perfumes. No son mis habituales, pero igualmente son opciones muy confiables, sólidas, con esa vibra ganadora, igualmente cumplidores. Así que empezamos ya con el primero. Este lo he querido, no lo he metido en la lista, pero bueno, lo saco como un bonus, como un perfume muy especial para mí, porque esto está en mi equipo A, en mi equipo B, en mi equipo C. Esto no puede faltar en una colección y es pues Drac Arnoid de Guy Laroche, un perfume clásico donde los haya, muy masculino, muy viril, muy limpio. Yo este perfume siempre lo tengo, no sé cuántos frascos habré gastado ya, es de los que más he gastado, 4, 5, 6, ya ni me acuerdo, pero es un aroma que no puede faltar en cualquier tipo de colección. Si os gustan los aromas clásicos, masculinos y limpios, esto es el ejemplo perfecto embotellado. Drac Arnoid de Guy Laroche y mi opción bonus antes de empezar con el primero de la lista. Venga, vamos allá. Este es un perfume bastante clásico ya, no sé ahora mismo los años que tiene, de la casa de Carolina Herrera, concretamente CH Man, y es un perfume que aunque actualmente a nivel rendimiento ha perdido un poquito, pero en cuanto a aroma sigue siendo exquisito. Tiene un poco esa vibra de Fahrenheit de Christian Dior clásica, con esas notas de violetas, pero muy limpio, sin esa gasolina que tiene esa nota de gasolina más sucia que tiene la Francia de Dior. Esta es un poquito más limpita. Lo que yo más vuelo aquí son esos tonos a verde, ¿no? Como a césped recién cortados, con la nota de la violeta, con el fondo amaderado, un aroma bastante único, bastante seductor, diría yo, bastante cautivador. Y es uno de esos perfumes que siguen siendo clásicos y masculinos, pero bueno, son bastante atemporal, es un perfume muy atemporal, y en mi colección pues siempre me gusta usarlo cuando no he hecho mano de mis habituales. Y este es el primero de mi lista, un perfume bastante interesante, CH Men de Carolina Herrera. Venga, el siguiente es otro perfume bastante rico, bastante sexy, embriagador, también muy masculino. Spice Bomb de Viktor and Rolf. Esto es un perfume, a mí, el dosificador es una auténtica maravilla y es un perfume exquisito, de verdad. Esto tiene un poquito de todo también, es muy especiado, es amaderado, tiene esa nota de canela que le da un toque dulce muy sutil, pero muy embriagador, muy sexy y muy masculino. A mí esa nota me encanta y es otro de esos perfumes que yo echo mano cuando lo utilizo en mis habituales. Pero es una de esas opciones B ocultas que tengo, que igualmente es pues una joya escondida, son olores muy ricos, que no se huelen habitualmente, que gusta muchísimo a las mujeres. Este perfume genera bastantes cumplidos. Y a mí me recuerda un poquito, a lo mejor me llamáis loco, pero no lo he escuchado por ahí, pero me recuerda un poquito al perfume de Creed Oud Royal, o me recuerda un poquito esos tonos cremosos, suaves, masculinos, un perfume firma muy rico. Me recuerda un poquito a esto con esa nota de canela que me parece que le hace una Francia bastante redonda. En rendimiento, igualmente quizá ya no es tampoco lo que era hace unos años, pero sigue siendo una opción excepcional y a nivel de aroma un 10. Spice Bomb de Viktor and Rolf. Venga, vamos con la siguiente. Otra opción bastante clásica y masculina, como a mí me gustan. Un Fougère clásico de la casa de Loewe. En este caso, la original. La primera, Loewe Pour Homme. Este es otro de esos perfumes clásicos que no pueden faltar en mi colección y que utilizo de forma recurrente también. Tiene ese tono clásico, sin ninguna duda, ese tono Fougère con esos cítricos, esa lavanda, esas maderas de fondo, pero me sigue pareciendo bastante usable hoy en día. Me sigue pareciendo muy atemporal. Y a mí lo que más me gusta de esta fragancia es el secado. O sea, esto a mí ha habido veces que lo he olido en alguna persona por la calle y no sabía identificarlo. Hace poquito se lo pregunté a un señor, me dijo que llevaba este. O sea, es un aroma ultra rico, ultra seductor, deja una estela cautivadora, una estela a limpio, muy varonil, que no lo he olido en ninguna otra. Y eso es esta botella, eso es Loewe Pour Homme. Además, en rendimiento es muy notable, casi en el sobresaliente.
una opción muy recomendable y que está siempre, siempre en mi equipo B de Loewe. Venga, vamos ya con las dos últimas. Esta es una fragancia un poquito más juvenil, más juguetona, más versátil, más por el terreno dulce. Para mi gusto infravalorada, pero es que a nivel calidad-precio esto es otra maravilla, ¿eh? Esto es otra maravilla que no puede faltar. Os animo a probarla, de verdad. Si la habéis probado ya y no os ha terminado de convencer, seguid probándola, dejarla, echarla en vuestra piel, dejarla que evolucione, porque esto es otro de los secados bastante interesantes, ¿eh? Y es Halloween X de Jesús del Pozo. Esta concretamente se la regalé un par de veces a mi hermano, y es que la usa él, y cuando se la huelo, al principio que no la conocía tanto, y empecé a darle más y más oportunidades porque deja un rastro exquisito también, muy dulce, alicorada, amaderada, muy varonil también, en rendimiento es una pasada. Esto no sé si está por unos 30 euros, esta es la de 75 mililitros y por unos 20 y pico euros la puedes conseguir. Y es una pasada a nivel de rendimiento y a nivel de aroma. O sea, francamente, yo la recomiendo que le deis una oportunidad si no la habéis dado aún. Halloween X de Jesús del Pozo. Y ahora vamos con la última de la lista, o primera, según lo queráis ver, y es una fragancia que yo cuando muchas veces no sé qué utilizar, digo, ahora qué me pongo, no sé qué viene mejor ahora mismo. Bueno, pues esto es para cualquier ocasión y un aroma de 10, de nicho, que es Molecule 01. Con esa molécula de ISOI Super, tú te la echas en la piel, puede parecer que no huele, pero te aseguro que te están oliendo. A mí es una de las fragancias de mi colección que más cumplidos me ha dado, de mujeres con mucha diferencia. Esto te lo echas en la piel y es ese olor ultra exquisito, ultra limpio, rico, como cuando entras a una tintorería, ese aroma suave, fresco, limpio, de ropa recién planchada, pues eso es esto. Y es exquisito, es que no sé cómo describir esto, aunque pueda parecer, insisto, si creéis que no huele, es que sí que huele, o sea, es que os lo van a decir, os lo aseguro. Esta es Molecule 01, mi primera opción dentro del equipo B, del plan B de fragancias para hombre. Y hasta aquí mi lista de hoy de mi equipo B de fragancias, opciones muy fiables, muy sólidas, igualmente cumplidoras. Así que os animo a que comentéis si las habéis probado, cuáles son las vuestras. Y como siempre os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.